Estamos de vuelta. Hacemos malas compañías todas las noches junto a la energía exquisita que nos da ella, la más linda, la más esperada, la más rica, la Mr. Big Black, que trae ese sabor a dark berries exquisito y este cambio en el formato de las bebidas energéticas porque dijo chao a las latas y trae estas bebidas de 1,5 litros, 600 y 330 ml. Rodrigo, vienen todas con tapa y además tiene un sabor realmente exquisito. La puedes probar con hielo, con un destilado, con lo que sea. Mr. Big, porque el tamaño sí importa, nos encanta y nos banca malas compañías durante todo el año, así es que estamos a full con la energía de Mr. Big. Sí, señor. Además, si va a salir ahora para el 18 y va a salir en auto, lo que va a decir que no va a tomar, una Mr. Big siempre viene bien. Muy bien. Va a andar prendido, va a andar prendido. Así es. Sí, sí, sí. Como pasto seco. Sí. Oye, estábamos conversando antes del corte de... Sí, de lo que pasó ayer en el TDUM. Tenemos un video, ¿no? Tenemos un video, bueno, estamos aquí compartiendo con Guido, por supuesto, profesor de la Universidad del Desarrollo, analista político, de todo lo que pasó ayer también. Sí, del centro alumno ABC1, ¿no? Esa universidad, ¿no? Yo creo que un poco una mitología. Pero había un candidato que estaba llamando unos aceitos. Sí, es cierto, y recibió duro, precisamente por eso. ¿Cómo le fue? ¿Ganó? No ganó. No ganó. Ya. No ganó. Pero sí, había algunos y bueno, yo lo tomo más bien como un error de juventud. Un error de juventud. ¿De quién? ¿De quién? Un cabro que llamó a votar por él y que iba a haber un asado con toda la gente de ABC1. ¿Eso dijo? Sí, todo muy GCU. Sí. Gente de plata, básicamente. Bueno, el tema que ocupó también ayer, claro, en las noticias fue el TDUM evangélico que se llevó a cabo con una alta desaprobación, digamos, en el aplausómetro para la presidenta Bachelet. No así Sebastián Piñera, que recibió todo el aplauso, digamos, de los que estaban en esa cita. De los evangélicos. Sí, de los evangélicos. ¿Está el pastor Soto? Claro. No estaba el pastor Soto, pero sin duda, a ver, una cita muy compleja para la presidenta Bachelet porque el obispo que en ese minuto estaba llevando a cabo una suerte de homilía critica abiertamente el proyecto, bueno, todos los que chocan con su moral, ¿no? El aborto, el matrimonio igualitario. Perdona, ¿fue el obispo o fue el vocero de la Iglesia Evangélica candidato al Distrito 13? Fue un obispo, es que hay varios obispos. Ya, porque el más heavy fue el que candidato, que fue gobernador del Maule por Piñera, de apellido... Eduardo Durán. Eduardo Durán. Es que él es obispo, pero es el vocero de la iglesia. En un momento de profunda incomodidad para la presidenta de la República, que ni siquiera esperó que se terminara el himno patrio para retirarse de lo incómoda que estaba. ¿Cómo lo viste tú, Guido? A mí, para serte franco, este tipo de cosas me ponen un poco incómodo. Yo creo que actos de esta naturaleza debiesen ser actos más bien transversales, de más unidad. Yo creo que se tomó para otra cosa. Ahí está embarcando en el avión el presidente, ¿no? ¿Está embarcando en el avión? Sí. Parece como de las líneas aéreas de los Emiratos Árabes. Hay cachado la azafata que... Con respeto. Y sabéis que me cuesta creer que esto haya sido espontáneo. ¿Tú crees que estaba armado? Sí. Me cuesta creer porque además quien estaba dirigiéndose al público tuvo la oportunidad para seguir la presentación y guardó silencio. Entonces guardó silencio a la espera del aplauso, tal vez a Piñera. Eso me llamó un poquito la atención. Ahora esto va a ser, en la próxima semana vamos a estar hablando de otra cosa, se va a olvidar rápido. ¿Ya? Pero, ahora, no sé, el acto como una cuestión tal vez política tuvo un simbolismo, pues, ¿no? Mostrar de que los evangélicos están con Piñera. Ahora, tiene más allá de que los evangélicos, que son un número de votos importantes, digamos que es lo único que les preocupa a los candidatos, son un número de votos importante, hayan hecho un guiño a la candidatura de Piñera y un acto de incomodidad a Bachelet, ¿es para ti cuestionable, como lo han dicho muchos, de que se hayan expresado como iglesias, como lo que son sus creencias, en contra de posturas valóricas que son abiertamente contrarias a lo que ellos pregonan? Porque me parece que no está malo el argumento de algunos. Escuché hoy día a Villegas, con el que normalmente no estoy de acuerdo en nada, pero me parece que tiene sentido en términos de decir, ¿cómo el tema? O sea, cuando la iglesia se manifiesta hacia cosas que nos convienen, estoy hablando a nivel de elite de la política, ahí sí estamos con la iglesia. Podemos evocar, a propósito que estamos 11 de septiembre, lo que fue la actitud de Silva Enríquez durante la dictadura militar y todo el tema, ahí sí estamos con la iglesia, una iglesia, una entidad. Ahora que dicen algo que no nos gusta y todo el tema, no tienen por qué expresarse ni manifestarse. ¿Cómo lo leís tú?
Dale yo. Yo creo que las iglesias en plural tienen todo el derecho de manifestar su oposición a cuestiones que... Yo creo que hay que ser sincero, es decir, falta cierta grado de empatía también, porque uno dice, bueno, está en contrario al aborto y una agenda muy conservadora, pero uno tiene que entender también eso, uno tiene que entender de que hay personas así, que hay personas que esto afecta profundamente la manera en que sienten y la manera en que ven el mundo. Ahora, yo creo que también podríamos reconocer de que hay momentos y momentos. Que no era el lugar. Yo creo que no era el lugar. Ahora, estamos en año de elecciones. Es cierto, y se puede prestar para eso, pero por eso yo decía al inicio, a mí en particular me incomodó, yo no sería algo que yo haría y no sería algo tampoco que creo que sería legítimo hacer en una situación de este tipo, pero por eso yo diría, las circunstancias también hacen modificar un poco la evaluación que haga sobre un acto. Entonces, tienen todo el derecho, pero tal vez en esto yo hubiese restringido un poco más la crítica más vociferante. Claro. De hecho, hoy día otro obispo, Emiliano Soto, emitió una carta de desagravio también por lo ocurrido ayer. Este es un pastor Soto bueno. Claro, un pastor Soto bueno, bueno, no sé, pero... encontrar un Soto bueno, ¿ah? No, Dios mío, terrible. La pensión Soto no era mala, Soto no era mala. Sí, esa es la única... No, pero en el fondo también había que tomarlo y también toda esta polémica se produce por quién era el obispo en cuestión, el que es el vocero, que es candidato por Renovación Nacional al Distrito 13. Entonces de ahí también aparece lo que dijo... Por favor, lo que dice Guido Larsson, analista político, que tiene que ver con un asunto más orquestado, una orquesta política la que se armó que también. Estaba armado en la incomodidad que le hicieron pasar a Bachelet. Es una hipótesis. Es una hipótesis. Sí. Guido, si arrancaba esto y vienen los aplausos a Piñera y como el clima que se generó, además de los insultos, con toda la... Veamos el video y te lo pregunto, porque con toda la tradición republicana que hay, si Bachelet se iba al inicio de esto, quedaba la cagada, ¿no? A su excelencia, la presidenta de la República, señora Michelle Bachelet. Ya la cara no venía bien, ¿eh? Digámoslo. Al señor presidente del Senado, don Andrés Saldívar Larraín. 60 años ahí puesto en el puesto. Al señor presidente de la excelentísima Corte Suprema de Justicia, don Hugo Dolmes Urra y distinguida esposa. Al señor expresidente de la República, don Sebastián Piñera Echeñique. Ahí titubeó. Fino. Me llama la atención la cara de él, como que estaba esperando el aplauso. Como que estaba contento. Sí. Ya estaba con el ticket esperando ahí el aplauso. Pero igual hay que decir una cuestión de lo que dices tú, Grace. O sea, al final, todo este tipo de instancias siempre se torna para un juego de poder. Porque al final la política también se analiza en torno a eso. ¿Qué es lo que me permite a mí triunfar electoralmente, etcétera? Y no hay que ser ingenuo a pensar de que esto no es así. Sí, pero la pregunta iba más bien como una cuestión normativa. ¿Qué es lo que haríamos moralmente hablando en caso que nos enfrentáramos a una circunstancia de este tipo? Y yo ahí pienso de que habría que ir más bien por el lado del republicanismo antes que incomodar a la presidenta. Esta opinión que ha surgido ahora de que de eliminar ambos TDO, ¿qué te parece a ti? ¿Estás de acuerdo? ¿Estás en desacuerdo? Yo creo que lo más difícil es determinar el estándar. Porque, ¿qué hace de que esta iglesia tenga el grado de preponderancia pública y comunicacional que no tienen otras iglesias? Pero por la cantidad de fieles que tienen. Claro. Y si es por la cantidad de fieles, ¿dónde marcamos como el corte al final? Claro. ¿No? Entonces también hay una pregunta en torno... Porque también hay un discurso ligado a démosle a la minoría voz, por ejemplo. Pero, por ejemplo, las personas de religión judía también tienen voz. Pero si también Chile votan, es un estado ¿no? laico. Y también tenemos religiones musulmanas y otras de carácter oriental, etcétera. Entonces, yo creo que es complicada la pregunta, es muy complicada porque no sabemos exactamente bien dónde se corta, cuál es el estándar para determinar qué sí y qué no. Y también reconocer de que, es cierto, es laico, pero las iglesias tienen mucho poder. Oye, ahora, perdón, déjame decir una cosa. Yo creo que también hay que transmitirle algo a la gente, ¿ah? Y lo quiero decir, perdón, la autorreferencia desde la vereda de qué pesada. Lo quiero decir desde la vereda de, porque si no va a sonar muy pelotudo lo que estoy diciendo, desde la vereda que alguien y le pone un micrófono y le dice pesadeces y incomoda a políticos, entre ellos a la presidenta y todo, por eso hago la autorreferencia a Grace. Pero yo creo que la gente tiene que distinguir qué es lo que es, por ejemplo, la irreverencia, una pregunta complicada o decir lo que sienta, a insultar y agredir. Creo que acá se fueron a la mierda algunas personas que no entendieron dónde está el límite. Esto arrancó desde una pendeja que le tira un jarro de agua a una ministra en la cara, después sigue
con otro que le tira, creo que a Piñera que le tiraron un pollo en un momento, a Bachelet también le tiran un pollo en el norte en un momento, un escupo si usted quiere algo más fino, no quiere un Kentucky, y lo de ayer también que le gritaban vieja asesina o asesina a Bachelet, o sea, creo que está bien que la gente pueda ser opositor o abanderado de un conglomerado o de un presidente adherente o no. De hecho, yo soy tremendamente opositor del gobierno de Bachelet, pero me parece que la investidura del cargo y de la persona también reviste cierto respeto, por lo menos podéis ser opositor y todo, pero no vaya a llegar a la entrada de un acto ecuménico como este a decirle vieja asesina, porque además no lo es. Sí, pero Sebastián... Además no lo es, sí, perdón. Pero ¿sabéis qué? Yo creo que hay un nivel de desprestigio, un nivel de hastío, ¿cachai? Donde ¿De no, quién? ¿De quiénes? De la gente en general. Yo también me incluyo, ¿cachai? Sí, pero para decirle vieja asesina... Yo no iría a ayudarle vieja asesina a la presidenta. O para tirarle un pollo. No, yo no lo haría. No quiero tampoco relativizarlo, ¿cachai? ¿Lo estás haciendo? No, pero es que hay otras personas que están efectivamente muy molestas, no tienen plata, no tienen trabajo, están hasta la tusa, que su válvula de escape es esa. Tirarle un pollo a un presidente. Sí, lamentablemente es esa, porque es la sociedad que estamos viviendo, ¿cachai? Tú hablabas recién, perdón que me alargue, de que los diputados van a aumentar, y eso es terrible. Una vergüenza. Si los diputados hicieran su trabajo bien, fueran probos y efectivamente legislaran por el pueblo, no habría ningún problema con eso, ¿cachai? Pero como uno sabe, los tipos están profitando del aparato estatal, te hierve la Ortega, weón, ¿cachai? Entonces, ahí viene hay que hacer un análisis más sociológico al respecto pero lo hablo porque cuando yo estuve en Viña con Caro y con Natalia, por sobre todo y con Pedro, nosotros dijimos cosas que para la gente fue como, oh, este weón le dijo, hijo de puta Jadwe, de los militares. Entonces, fuimos que buena que se lo diga en la cara, ¿cachai? En la cara no se lo estaban diciendo. No en la cara, pero uno lo dijo en Viña del Mar. Que alguien lo diga. Yo también estoy de acuerdo. Se rompió un paradigma porque ya hay un nivel de hastío con la corrupción en Chile que sigue siendo menor que en Argentina, que en Brasil, pero ya es una Pero weá estoy totalmente de ese lado de la vereda, estoy contigo y con ellos, pero no sé si el camino... Creo que no es el camino. Que lo diga también Guido, ¿qué opinas? Si el camino de gritarle vieja No asesina o tirarle un pollo... Que tal vez no es el camino, pero tiene razón cuando lo dice concuerdo Guido con también. eso, tampoco lo justifico, pero lo entiendo. Lo entiendo, pero no lo comparto. Sí, eso. Lo entiendo, no lo comparto, pero lo entiendo, pero no lo ¿cachai? No sé qué... Tú que haces clases... Hay un sociólogo de apellido Lipovetsky que habla de que hay las sociedades postindustriales, como él las denomina, tienen tasas de violencia oculta, así las llama. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir de que encauzamos lo que dices tú, frustraciones, en fin, en base no a la violencia física, sino, por ejemplo, en base a insultos. Si uno va a las redes sociales son extremadamente violentas, un vertedero de violencia. Es pura mala onda. Y lo interesante es que el espectro de la violencia se reduce hacia el lado como de la agresividad, pero aumenta al lado de la beligerancia verbal, por así decir. Y yo creo que ese es un problema. Hay otro intelectual que muy conocido, se llama Noam Chomsky, que es un intelectual de izquierda, y que él dice, cuando hablamos de tolerancia, por ejemplo, si tú no eres capaz de tolerar a quien detestas, entonces no crees en la tolerancia. No, claro. No crees en la tolerancia. Entonces a mí me perturba a veces un poco cosas como esa, cosas como, está bien, o sea, hay gente que detesta, por ejemplo, a Kast, y otras personas que detestan a Camila Vallejo, por poner un caso. Pero no sé si la respuesta tenga que venir de ahí. La respuesta, uno esperaría, viene de enfrentar los paradigmas ideológicos de ambos con argumentos, porque al final la sociedad deriva en cualquier cosa, deriva en quién habla más fuerte, o quién grita más fuerte, o quién pega más fuerte. Tenemos el momento de Bachelet también, que lo pasó, tuvo su huracán Irma propio ayer en la mañana. Veamos el momento de Bachelet, aquí está, cuando viene llegando.
Ya, pero son 2 o 3 viejos, en el fondo, no es una... ¿Tú pensaste que era más? No, o sea, ¿te pareció bien? lo que decías tú, en el fondo, va a haber de uno u otro bando gente que está en esa, ¿cachai? Está más polarizado que antes el escenario con todo lo que está pasando, o es lo habitual a septiembre, a un año eleccionario, Yo creo electoral? que está más complicado. Por ejemplo, ha habido mucha discusión en torno a si estos vectores de izquierda y derecha siguen siendo apropiados para determinar en lo que uno cree ideológicamente. Perfecto, sí. Entonces, usualmente nosotros decimos, esta persona es más de izquierda porque, en fin, tiene ideas progresistas o cree en la socialdemocracia, etcétera, o es más de derecha en la medida en que es más conservador o que cree, qué sé yo, en el desarrollo económico libre, etcétera. Pero la cosa es más tridimensional, va más allá de una sola línea, un espectro que recorre de la izquierda a la derecha. Hay toda otra serie de elementos, por ejemplo, ser más autoritario o más liberal, etcétera, que complejizan el asunto. Y yo creo que porque yo lo veo todos los días, los cabros de hoy día, de 20 años, yo creo que son más complejos. O sea, están todos incluyen el paradigma tecnológico, por ejemplo, tienen el tema multicultural, o sea, son personas que están más acostumbradas a relacionarse con sujetos de distinta etnia, distinta religión. ¿Pero eso es todo Chile o es un sector de Chile? Yo creo que vamos para allá. Probablemente está toda la razón, lo implícito que tiene tu comentario. O sea, hay una zona todavía muy importante de nuestro país que está más o menos aislada cultural y políticamente. Pero si uno traza una especie de delineamiento en la historia y uno proyecta el país de aquí a 30 años, el país va a ser muy, muy distinto, ¿no? ¿Sí? La urbanización va a seguir creciendo, las migraciones van a seguir aumentando, el país va a ser cada vez más multicultural, las fronteras, yo creo que a pesar de que hay murallas y fronteras todavía subyacentes en nuestra sociedad, probablemente se van a tender a derribar. La clase media ha crecido como nunca en los últimos 20 años y eso hace una sociedad más cosmopolita, más plural. Pero las futuras generaciones, te lo digo porque creo que hay muy poca conciencia, bueno, mi generación también, ¿A la cual tú del perteneces? tema, ¿Futura generación? claro, el tema de ser ciudadano, que yo creo que es algo que en ningún colegio te lo impulsan, el tema del pensamiento crítico. Recién uno se llega a encontrar con el tema del pensamiento crítico en la educación tradicional, digamos, en la universidad. A tus 18 años recién comienzas a criticar ciertas cosas del sistema, empezar a mirar para afuera, a decir, bueno, estoy envuelto en un sistema político, en la democracia, lo que importa mi voto, pero desde el colegio eso ya no está, eso no existe, tiene que ver con... Bueno, del liceo, de donde sea, yo estuve 2 años en el Carmela Carvajal, donde sí todas teníamos mucha conciencia de lo que era ser el ciudadano, de la participación política, pero uno ve que en el fondo yo siento que debiese avanzar en ese sentido, niños de 10, de 13 años, de cómo integrarte a esta sociedad, pero hoy día más profundamente me da la sensación de que te enseñan más a cómo sobrevivir y con el voz vela, digamos. Entonces, no sé si vayamos a un buen lugar pensando en un 2025, 2030. Bueno, el futuro siempre es incierto, una de las características que tiene. Y yo concuerdo contigo en el sentido de que la madurez tal vez intelectual o política de una parte al menos de la ciudadanía tal vez demora en llegar. Pero yo creo que hay que reconocer también que los jóvenes de hoy día tienen características que nuestra generación, la generación incluso más atrás, no tenía. Yo siento que, por ejemplo, son mucho más creativos. Yo, por ejemplo, siento de que no necesitan una participación formal en la política para preocuparse de otras cosas. Y conozco un montón de invenciones, innovaciones y proyectos de los jóvenes ligados a asistencialismo social, por ejemplo, o a la recuperación de la pobreza, que no van por meterse a un partido o no van por una cuestión institucional, sino que pasan por ellos mismos tomar las riendas de lo que quieren resolver. Y por eso también es más complejo también, porque cuesta encontrar una narrativa subyacente a eso. Son de derecha, son de izquierda, a veces son ambas dos cosas. Si uno encuentra grupos donde su interés es, por ejemplo, los niños que tienen cáncer, y luchemos a favor de los niños con el cáncer, y ahí uno tiene una especie de transversalidad ideológica. Entonces... Pues sí, se puede ser de las dos cosas. Sí, pues por eso es lo que estoy diciendo. Se puede ser más liberal, por ejemplo, en lo valórico, sin llevar a la etiqueta de izquierda, pero más liberal en lo valórico y más...
Liberal, no, y liberal también, por ejemplo, en lo económico. Sí, claro. Por eso y yo no digo, pensar en un Estado tan subsidiario, tan, claro, tan preponderante y todo el tema. Yo por eso me digo parece que, ahí conceptualmente ya la cosa ha cambiado. O sea, ya obvio, decir que la generación de actual es de izquierda o de derecha, como no, quieran, se cambió. ese contenido ya es muy distinto al contenido de Sí. 20 años. Entonces, eso es lo que llama la atención al final, de cómo evolucionamos política, conceptual e ideológicamente, y por eso yo creo que en 30 años más la cosa va a ser muy, muy diversa, muy distinta. Oye, hablemos de... No, pero la cuña de... ¿Cómo veis tú el escenario presidencial? Me lo puede contestar a la vuelta de que vayamos con nuestros amigos de Burger King. Que ya no queda nada. Sí, claro, para saber quién se queda finalmente con la banda, según nuestro invitado de hoy, Guido Larsson. Bueno, ustedes saben que Burger King es la exquisitez misma del Whopper y están presentando su producto estrella, que es la Big King. A solo 1.390 pesos, Burger King te la puedes llevar a tu casa, puedes ir a bajonear, realmente está exquisita. Burger King, a tu manera, están malas compañías. A la vuelta, Marcel, de Gracias a Instagram, ¿qué tenemos de Gracias a Instagram? A ver, muéstrame. Mira. Porque hoy se cumplió un aniversario de la muerte del sapo, ¿no? Sí, a 5 años de la muerte de Sapito Livingston, ahí Gustavo Huerta lo recuerda. Un grande Sapito. Grande, Sapito listo. No le gustaba que tiraran papel picado a la cancha. ¿Viste eso? Compró una yuya, un queso, un salami y le salió 1.290.000. La cajera se equivocó en digitar la cuenta, digamos, de la boleta y la pobre ha tenido un quilombo. Escaso de noticias. Sí. Bueno, yo he estado escaso de tiempo libre llevándolo gracias a Instagram cuando puedo, así que No es mi el obligación, que tiene alguna No, pero la queja, crítica no es a que levantemos esto, la crítica es a que esto sea noticia. Sí, Va no es por por ahí. ti, no es por sí, ti. no habrá el paraguas Es por gris. Luna. no habrá es el paraguas. fácil criticar Tuvo todo. mal- Rodrigo tuvo mal- González siempre se sienta aquí desde su vitrina de no soy periodista, soy un humorista, Es soy un verdad. actor Yo soy y actor. nada. Lo que pasa es que yo estoy con Grace porque tuvimos un fin de semana de mierda sin sol, con este invierno que no nos da tregua, ¿cierto? Que lata, el otro cerrando negocios y se sienta y se queja. Oye, Claro, ahí... lógico. Un nuevo amor en la farándula. ¿Sí? Sí. ¿Está picando ahí el ex hincha del Arsenal? Vestita. Sí, Mira. Vesta y Thiago Correa, noticia, el escándalo de la semana. Tenemos un audio de Vesta, ¿no? No. No, porque es amiga personal de nuestra productora. Ah, ¿sí? Sí. Ah, mira. Amiga personal. Qué Tú sabes bueno que ella se saberlo. mueve en los ambientes ahí. Ah, no sabía. No socialité, sino más arriba de la socialité. No sabía. Y Vesta. Ah. Bueno, vamos al corte y Guido Larsson nos comenta si está la carrera corrida presidencial, si Piñera tiene oponente, bueno, lo que nos queda del programa. Ya volvemos. Qué lata volver a clase, ¿eh? Muy rico. Qué rico. Estáis loco. Tranqui, perrito. Volvió Viking a 1.390. Eso es lo rico. Relájate, volvió Big King. 2 exquisitas hamburguesas a la parrilla, solo 1.390 pesos. Burger King. Lo que estabas esperando. Nueva Mr. Big Black. Con un color único y un sabor espectacular. Mr. Big Black. Feel the black energy. Qué lata volver a la pega y ver a mi jefe. Rico, ¿más rico mi jefe? Ay, no, que volvió Big King y a 1.390. Rico. Tranquila, volvió Big King. 2 exquisitas hamburguesas a la parrilla, solo 1.390 pesos. Burger King.